Buenos días, tardes o noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al podcast La infancia y adolescencia en conflicto. Voces y realidades del Chocó. Soy Geraldine Angulo y en esta ocasión los estaré acompañando. En este episodio hablaremos sobre el impacto del conflicto armado en la infancia y juventud del Chocó, explorando sus causas, consecuencias y estrategias de intervención desde una perspectiva etnográfica. El objetivo es analizar el impacto del conflicto armado en la infancia y juventud del Chocó, destacándose las múltiples formas en que la violencia ha afectado sus vidas, desde el reclutamiento forzado hasta la vulneración de sus derechos fundamentales por medio de un enfoque etnográfico que busca comprender las dinámicas sociales y comunitarias que influyen en la reproducción de estas problemáticas, al igual que la identificación de estrategias de prevención y protección para la población en situación de vulnerabilidad. Además, se pretende generar conciencia sobre la importancia de la intervención social y educativa en estos contextos, promoviéndose la reflexión sobre la necesidad de garantizar entornos seguros y oportunidades de desarrollo para los niños, niñas y adolescentes, presentándose herramientas metodológicas en talleres formativos que se encarguen de analizar las políticas, como son los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, con el fin de mitigarse los efectos del conflicto y fomentar el desarrollo sostenible en la región, en este caso pues en el departamento del Chocó. Contexto y situación etnográfica. Bueno, este episodio del podcast se dividirá en tres sesiones muy importantes. La primera es el contexto y situación etnográfica. En este caso, en primer lugar, el conflicto armado colombiano ha permanecido por más de 5 décadas, durante las cuales se han ido involucrando y afectando a la población civil de diferentes maneras, especialmente a los niños, niñas y jóvenes que se han visto inmersos desde muy temprana edad en el mundo de la guerra, participando como testigos de asesinatos, ataques indiscriminados a la población civil y también siendo víctimas del desplazamiento forzado, sometidos a la esclavitud, explotación y servidumbre por parte de los actores en conflicto y demás consecuencias que son propias de la dinámica de la guerra y que afectan directamente a muchas regiones del país. Todas estas razones han justificado el por qué Colombia se encuentra como uno de los 30 países donde los niños, niñas y jóvenes sufren más a causa del conflicto armado. Y también es el cuarto país entre los países del mundo con mayor número de niños, niñas y jóvenes que encabezan los grupos armados ilegales después de la República Democrática del Congo, Ruanda y Myanmar. La negación del conflicto armado interno en Colombia ha tenido como propósito justificar el desconocimiento de la normativa jurídica y los parámetros éticos que se han establecido por la comunidad internacional para el desenvolvimiento de la guerra y la consecuente responsabilidad de los actores en conflicto, generándose que el desarrollo del conflicto no distinga las zonas para el enfrentamiento, los lugares de neutralidad e imparcialidad, los bienes jurídicamente protegidos como hospitales, escuelas, templos, y se desconozcan las condiciones objetivas que requieren las personas combatientes y la prohibición expresa de reclutar menores de 15 años a las labores de combate. Partiendo de lo anterior, la zona a tratar pues es el departamento del Chocó, el cual, de acuerdo con las cifras que emite el DANI, cuenta con alrededor de 534.826 habitantes, de los cuales 231.430 son mujeres y 225.982 son hombres. La población pues se divide en tres grandes grupos de edad. El primero son edades de 0 a 14 años con un porcentaje del 34.2%.
El otro 57,4% van de edades de 15 a 59 años, un 8,4% representa personas con más de 59 años, otro 43% de los pobladores son de la cabecera municipal y el otro 50,7% se ubican pues en centros poblados y rural disperso. En ese sentido, pues el conflicto armado colombiano que se presenta en el departamento de Chocó se da más que todo por su posición geográfica. Las salidas del mar y la falta de oportunidades para sus pobladores han convertido a esta región en un objetivo de los grupos armados, especialmente porque los grupos armados ilegales se disputan el territorio precisamente por su ubicación estratégica y presencia de recursos naturales abundantes como la biodiversidad, minerales como el oro y la palma, sumándose a que por su geografía montañosa y selvática ofrece un refugio y escondite ideal para aquellas actividades ilegales como son pues el narcotráfico y la minería ilegal. Por ello, la disputa territorial se relaciona con el control de rutas del narcotráfico hacia el Pacífico colombiano y los mercados internacionales. Además, pues la ausencia de una presencia estatal efectiva en algunas áreas del departamento ha facilitado el accionar de estos grupos, quienes aprovechan la debilidad institucional para expandir su influencia y consolidar su poderío. Por eso, pues históricamente han confluido en este territorio guerrillas, paramilitares, bandas emergentes, narcotraficantes, pandillas y todos esos actores que han luchado por tener el control zonal y sacar al máximo provecho las economías ilegales. Bueno, seguidamente en la segunda sesión tenemos los campos de acción etnográfico. En este caso, el trabajo de campo en los talleres formativos con apoyo integral en la prevención de problemáticas sociales implica un enfoque cualitativo que se basa en la etnografía educativa y social, permitiendo comprender las dinámicas comunitarias, percepciones de los participantes y los factores que inciden en su contexto. Este trabajo de campo se desarrolla en espacios educativos, comunitarios y familiares donde se observa y analiza la interacción de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad con su entorno para la aplicación de técnicas etnográficas que se puedan emplear. En este caso se emplearon las siguientes. La primera estrategia empleada fue la observación participante y no participante. Los facilitadores y etnógrafos pueden integrarse en las actividades del taller registrando interacciones, discursos y respuestas de los asistentes. Esto permite identificar patrones de comportamiento, creencias y desafíos que enfrentan en relación con el reclutamiento forzado, embarazo temprano y consumo de sustancias. La segunda fue la entrevistas semiestructuradas y relatos de vida. Se pueden realizar entrevistas con niños, niñas y adolescentes y sus familias para conocer las experiencias, percepciones y estrategias de afrontamiento ante estas problemáticas, ya que los relatos de vida ayudan a profundizar en las trayectorias individuales y comprender las condiciones que pueden propiciar o prevenir estos riesgos. La tercera son los grupos focales. Estos permiten generar espacios de diálogos y reflexión colectiva con los participantes donde se pueden expresar opiniones, compartir experiencias y proponer soluciones desde su perspectiva. Además, pues esta técnica favorece la construcción de conocimientos situados y empoderamiento de la comunidad. La cuarta son los diarios de campo y análisis de discursos. Los investigadores y facilitadores pueden registrar observaciones detalladas sobre el desarrollo de los talleres, actitudes de los participantes y los cambios a lo largo del proceso por las actitudes de los participantes en las sesiones, ya que pues estas como tal ayudan a que los niños, niñas y adolescentes comprendan la percepción y narren pues su propia realidad. La quinta es la cartografía social y mapeo comunitario. Estas herramientas permiten que los participantes pues identifiquen los espacios de riesgo y protección en sus entornos, facilitando una mejor comprensión de su contexto territorial y las dinámicas que influyen en las decisiones y bienestar. En este caso, pues de todas las
técnicas etnográficas mencionadas se aplican mayoritariamente en los diarios de campo y la cartografía social, teniéndose en cuenta pues el desarrollo de los talleres formativos para prevenir las problemáticas anteriormente enunciadas y el apoyo que se les da desde las organizaciones que se encargan de este tipo de tratamiento. La aplicación de estas técnicas en los talleres pues no solo contribuye a una comprensión profunda de los problemas, sino que también permite diseñar estrategias de intervención más pertinentes y ajustadas a las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad, siendo en este caso pues el departamento del Chocó. La tercera sesión, tercera y última, incluye los hallazgos y análisis. Como se mencionó, los programas de desarrollo con enfoque territorial son un instrumento especial de planificación y gestión de 15 años que tienen como objetivo de llevar de manera prioritaria y con mayor celeridad los instrumentos para estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional para lograr el desarrollo rural que requieren estos municipios. De esta manera, pues es muy posible y evidente inferir que los PDET son el resultado de un enfoque participativo que involucra a las comunidades locales en la identificación de sus necesidades específicas y la formulación de estrategias para el desarrollo sostenible, ya que su objetivo fundamental no solo es reparar los daños causados por el conflicto, sino también sentar las bases para un crecimiento inclusivo, equitativo y sostenible en las regiones que han sido afectadas, ya que como tal, pues estas zonas buscan un componente crucial del proceso de implementación del acuerdo de paz en el territorio colombiano. Esto se fundamenta en un autor que es Ramírez. Como segundo hallazgo, se tienen que las variables identificadas pues fueron la pobreza y la marginalidad, en la que crecieron los jóvenes por la presencia de distintas formas de violencia en escenarios de socialización como la familia y la escuela, sumado a que la convivencia cotidiana con actores armados en sus territorios y la construcción de imaginarios sociales e identidades masculinas y femeninas mediadas por la militarización de la vida civil, hace que el contexto tenga una tensión política y el conflicto armado de manera pues casi continua y permanente. Por eso los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a un riesgo elevado de ser reclutados, amenazados y estar expuestos a esas situaciones de violencia. Pues ¿por qué? Por las condiciones sociales adversas que se encuentran marcadas por la desigualdad y la falta de oportunidades. Esto contribuye a la vulnerabilidad de estos sujetos, quienes al ver los grupos armados ilegales consideran esto como una opción frente a la falta de perspectivas, ya que la dinámica cultural y estructural comunitaria pueden desempeñar un papel crucial en perpetuar el fenómeno, normalizando pues la participación de estos niños, niñas y jóvenes en conflictos armados o generando un ambiente propicio para la coacción. Esto se sustenta en un autor llamado Galindo. Por último, pues el crimen de guerra, según los datos de las Naciones Unidas y el UNICEF, lo padecen más de 300.000 niños, niñas y jóvenes en todo el mundo. Por ejemplo, en Colombia, las cifras de la Defensoría del Pueblo estiman que aproximadamente 6.000 niños, niñas y jóvenes combatientes, mientras que el ICBF estima que son alrededor de 7.000. No obstante, pues la cifra se eleva a 11.000 menores de edad en las filas de los grupos armados ilegales. En este caso, pues es muy evidente la vulneración de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, concentrándose principalmente en esta población. Aunque existe pues mucha legislación para la protección de las niñas en el contexto del conflicto y la concordancia con el artículo 97 de la Constitución Política Colombiana sobre la persistente violación de sus derechos y desprotección, existen muchos instrumentos internacionales como son los convenios de
los derechos del niño el año 1989, el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Resolución 62 del 2005, el Estatuto Penal de la Corte Internacional, el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, la Ley 548 del 97 y la Ley 782 del 2002. Todos esos instrumentos no han sido lo suficientemente ideales para que se pueda mitigar los la participación continua de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en las situaciones de conflicto armado, no solo en el departamento del Chocó, sino también alrededor de todo el territorio nacional. Bueno, en cuanto a la reflexión final, se orientan dos perspectivas. La primera es resaltar la importancia actual de los talleres formativos con los jóvenes para la prevención de las problemáticas sociales. Bueno, los talleres formativos realizados con los jóvenes son fundamentales para prevenir y mitigar las problemáticas como el reclutamiento forzado, el embarazo a temprana edad y el consumo de sustancias psicoactivas en contextos que han sido afectados por el conflicto armado, como es el caso del departamento del Chocó, ya que por medio de un enfoque etnográfico y participativo, es posible que estos espacios permitan comprender las dinámicas comunitarias y brindar herramientas que fortalezcan la resiliencia y pensamiento crítico de los jóvenes frente a esos riesgos a los cuales se enfrenta, además de fomentarse la reflexión, el diálogo y el empoderamiento. Esto es indispensable para reconocer que estos talleres contribuyen a la construcción de entornos más seguros e inclusivos que promuevan alternativas que permitan acceder a oportunidades de desarrollo y bienestar y los aleje de la violencia y exclusión social. También tenemos un llamado a la audiencia que es pues que todo lo hablado durante ese capítulo deja una reflexión sobre el impacto del conflicto armado en la infancia y juventud del Chocó, reconociéndose la urgencia de generar cambios y fortalecer las estrategias de prevención y protección en estas comunidades. A través del análisis etnográfico y testimonio de la realidad vivida, se puede sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la educación, la participación comunitaria y el acompañamiento institucional para construir un futuro más justo y seguro para las nuevas generaciones. En ese sentido, pues la invitación es a informarse, involucrarse y ser parte activa en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia en contextos de vulnerabilidad, pero no simplemente en el caso objeto como se realiza con la zona del Chocó, sino también con muchas otras zonas del territorio que por diversas condiciones no acceden a este tipo de beneficios e intervenciones sociales. En ese sentido, pues agradecemos a toda la audiencia por conectarse y sintonizar nuestro contenido educativo y reflexivo. Se espera que todo lo tratado a lo largo del podcast les sirva para visibilizar la realidad de la infancia y la juventud que está siendo afectada en el conflicto armado que se perpetúa y desarrolla en el Chocó, promoviéndose una conciencia social y un compromiso con esa protección, pero también proporcionándose herramientas que comprendan y aborden estas problemáticas desde la educación, la prevención y la intervención comunitaria, contribuyendo todo esto a que se pueda construir entornos más seguros y oportunidades de desarrollo para esas nuevas generaciones, las cuales no deberían de ninguna manera tener que vivir cada uno de estos acontecimientos traumáticos, dolorosos y violentos que acaban con las ilusiones de muchas familias que no tienen nada que ver con el conflicto, familias que son inocentes, que no tienen por qué estar en la mitad de los poderes de terceras personas. En ese sentido, pues esperamos que todo ese contenido sea de su agrado y se pueda visibilizar con mayor enfoque que el Chocó es un territorio que necesita de la atención institucional e internacional para que se puedan mejorar todas sus falencias. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerde
que este podcast se titula La infancia y adolescencia en conflicto, voces y realidades del Chocó.